comentar sobre este proceso, cómo se va a realizar, eh, quién va a pagar las demoliciones, un dueño puede decir que no quiere, en fin, cómo jurídicamente nos puede dar detalles de este proceso. Claro, con todo gusto. En primer término, decir que el Comité de Emergencias se ha estado reuniendo para efecto de ir analizando todos los inmuebles que puedan tener un riesgo, un daño estructural inminente que a su vez genere algún esquema de riesgo para las personas que transitan, habitan o laboran en esa zona y que pues es necesaria su demolición. Prácticamente todos los casos, los propios dueños, los propios propietarios han acudido a las instancias del gobierno de la ciudad, en donde hemos seguido todo un procedimiento, primero en determinar con fe notarial de que ya no hay ningún procedimiento de búsqueda, localización y salvamento de personas, que es lo más importante. En segundo término, que estos inmuebles se encuentran deshabitados y que tampoco se pondría en riesgo a alguien que estuviera al interior del propio inmueble. Y posteriormente a ello hay un dictamen del Instituto de Seguridad de las Construcciones que se integra a esta carpeta. Hay también la acreditación de la propiedad o de la titularidad de los inmuebles y se ratifica esta manifestación ante notario público. Si no fuera el caso, se hace una notificación individualizada en el propio inmueble, se publica en la Gaceta, garantizando el derecho de audiencia, y eso, pues por un riesgo inminente, el gobierno de la ciudad inicia el procedimiento de demolición. En este caso, hasta el día de hoy, tenemos 13 inmuebles con estas características de un riesgo inminente, en donde sus estructuras están dañadas y que no puedan continuar en ese sentido. Se ha iniciado ya desde esta semana los trabajos en estos inmuebles, iniciando con el de Génova, número 33. En ese caso específico, los propietarios determinaron que requerían la ayuda del gobierno de la ciudad para poder proceder a la demolición. En el caso del edificio de San Antonio Abad 122, los propios dueños determinaron que por estar asegurado el propio edificio, ellos correría a cargo la propia demolición. Es decir, cada caso es específico, cada caso es particular, y en ese sentido se están tomando las decisiones. Así es. Entonces, en función, como usted nos comenta, de casos particulares, es que si se requiere el apoyo, el gobierno de la Ciudad de México es quien asume los costos de la demolición, o en algunos otros, como los inmuebles que el que usted nos comenta de San Antonio Abad 122, que está asegurado, serían el seguro quien cubriría este proceso. Sí, en ambos casos el gobierno de la Ciudad de México está atento, hará frente a esta situación, y ya en un segundo momento, primero debemos de eliminar el riesgo, ya estableceremos algún mecanismo pues para poder también generar estos recursos de las demoliciones para poderlos utilizar en otros aspectos. Así es. Eh, ¿Se tiene un estimado de cuánto tendrá que invertir el gobierno de la ciudad en estos procesos de demolición? Cada caso es particular en virtud del propio tamaño de los inmuebles. Por ejemplo, en aquellos 38 inmuebles que lamentablemente colapsaron tras el sismo del 19 de septiembre, la mayor parte quedaron en un nivel, digamos, en una sola planta, lo que representa pues un costo diferenciado a uno que es, por ejemplo, el de mayor nivel, que es el de 14 pisos en Génova. Entonces varía, digamos, el costo en cada uno de los procedimientos. ¿Qué va a pasar con esos terrenos? ¿Van a volver a poder construirse sobre ellos? ¿Eso dependerá ya de los propietarios? Lo que tenemos que garantizar es la certeza jurídica, por ejemplo, de quienes habitaban esos inmuebles en algunos casos, y que ahora está presentada la ley para la reconstrucción de la ciudad, que está en análisis de la Asamblea Legislativa, que esperemos que en los próximos días sea aprobada, y en ese sentido pues también darle certeza a quienes son titulares de esos inmuebles y que generen pues los mecanismos o procedimientos que el propio gobierno de la ciudad ha comentado, ha anunciado en beneficio de su propio patrimonio.
¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos inmuebles que estaban destinados a la renta y que pues o colapsaron o tendrán que ser demolidos como parte de este listado que está ofreciendo el gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se les va a reubicar? ¿Cómo se les va a apoyar tomando en cuenta pues que perdieron el lugar que estaban habitando y por el cual pagaban, ¿no? Bueno, hay un apoyo para renta, como usted bien ha apuntado en la nota anterior, en donde el gobierno de la ciudad también ha generado ese esquema mensual. El otro esquema financiero que ha anunciado es el tema de un crédito de hasta 2 millones de pesos, pagando solo intereses. Y bueno, también la propia iniciativa de ley establece que en el caso específico de los edificios pudiera autorizarse un 35% de construcción que haría autofinanciable, digamos, la construcción del inmueble. Usted comentaba, el consejero Manuel Granados, hace unos minutos, el tema de la ley de reconstrucción que está en estos momentos en poder de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para su eventual aprobación. Sin embargo, ha habido voces que rechazan esta ley, de este proyecto de ley. ¿Qué responde usted a quienes han manifestado su oposición? Bueno, es una propuesta muy puntual, inmediata, que ha tenido el gobierno de la ciudad, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, para hacer frente a este esquema de atención y de emergencia que sufrió nuestra ciudad, en donde se refiere a 3 fases o etapas que deben de considerarse. La primera es una etapa de emergencia de 0 a 6 semanas, que es la que está transcurriendo, que lo más importante pues, será la búsqueda, la localización y salvamento de personas. Concluido este proceso, ahora pasamos a una etapa de reconstrucción, en donde también ya se han iniciado los procedimientos correspondientes, y la tercera etapa, que es pues de más largo alcance, tiene que ver con la transformación propia de la ciudad, en donde lo más importante para todas y todos es la seguridad de los habitantes. Hoy tenemos información que pues antaño no se conocía, con la utilización de herramientas tecnológicas. Hoy todas las capas de información que puedan prevenir este tipo de riesgos, de estar más seguros, de generar condiciones de mayor certeza pues para salvar la vida de las personas, está dada a través de una plataforma, que es la plataforma de la Ciudad de México, en donde también se ha generado un atlas de riesgos, en donde hay pues este tipo de información que la propia ley contempla hacia futuro, en una ley con una Ciudad de México más resiliente, es decir, más adaptable a todos los fenómenos y naturales, y que esto nos permita recuperar el desarrollo económico, financiero, social de la propia ciudad. Ese es el objeto de la propia ley, y hay pues también una matriz en donde hay compromisos claros, específicos de todas las áreas que integran el gobierno de la Ciudad de México, también pues, la participación de la sociedad civil, de organismos internacionales, de académicos que ya han participado en este proceso y que hacia adelante deberán de definir pues las rutas a seguir para hacer de estos procesos pues más ágiles, más eficaces, más eficientes, sobre todo más seguros. ¿Qué va a pasar con los espectaculares, consejero? Se dice que en algunos inmuebles en donde estaban colocados no se cumplían las normatividades vigentes y que su peso, su dimensión, fue uno de los factores que provocaron que varios de ellos colapsaran. ¿Se va a prohibir ya los espectaculares en la Ciudad de México o cómo va a hacer su funcionamiento a partir de ahora? La propia iniciativa presentada por el jefe de gobierno plantea el esquema de retirar todos los espectaculares que se ubiquen en las azoteas, esto generando pues también mayor certeza para los habitantes de la ciudad. Hemos tenido ya comunicación con la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior, con la AMPE. Ellos están en disposición de retirar los espectaculares de las azoteas. La Ley de Publicidad Exterior establece como uno de los principios que estos espectaculares sean ubicados en zonas seguras, pero en principio la propia ley establece que deberán de ser retirados todos los espectaculares que se encuentren en las azoteas. Tenemos ejemplos en donde en algunos casos que fueron también de conocimiento de la opinión pública, por la zona de Santa Fe, que hubo un deslave, había 2 torres de retransmisión, que una tenía un peso de 22 toneladas, la otra de 18 toneladas, pues es evidente que
se va generando un esquema de estructuras diferenciado y que puede influir sin lugar a duda en pues esta falla también ante un fenómeno. ¿Sabe usted el número de los espectaculares que se encuentran actualmente en azoteas y que de acuerdo con la ley, lo que propone la ley deberán ser retirados una vez que entre en vigor? La Asociación Mexicana de Publicidad Exterior y su presidente comentó que son 1.300 espectaculares que están, digamos, en este padrón, que se encuentran en azoteas, y que es lo que el número en principio que deberán ellos mismos de retirar. Ahora, si bien no es propiamente de su competencia, pero por ser un tema jurídico también quizás nos pueda brindar una opinión, pues muchos colonos han expresado que en ciertas zonas de la Ciudad de México se construyeron inmuebles violando las leyes de uso de suelo, violando el tamaño, violando el número de pisos que podrían ser establecidos. ¿Qué va a pasar con ellos y cómo garantizar en el futuro que no se repita este fenómeno y que pues garanticemos la seguridad de todos los que habitan, laboran o transitan por ciertas zonas debido a este tipo de violaciones a la normatividad vigente? Bueno, en primer término, decirles que hay más de 150 carpetas de investigación, que en ningún caso quedará impune. La propia Procuraduría está llevando a cabo estas investigaciones, están procediendo a recoger pues la evidencia de los materiales, de todo lo que tiene que ver con la cronología fotográfica de los inmuebles que colapsaron, de aquellos que tuvieron también daños. Es decir, que en ese sentido, por ese lado, pues hay también una certeza jurídica, en tanto que no habrá mecanismos en donde se quede sin tener una investigación clara, precisa, en relación a esto que ha acontecido y que usted se refiere. Y que, bueno, en ese sentido habrá que fincar responsabilidades quien tenga un nivel o grado de participación en la responsabilidad, o que se deslinden esas mismas responsabilidades de acuerdo a lo que el desahogo de las propias carpetas de investigación vayan arrojando. Y por otro lado, ¿sí? Pues sí, hoy ya tenemos esta plataforma en donde todas las autoridades tenemos esta obligación de generar certidumbre, en donde esta experiencia nos permitirá también revalorar los esquemas de construcción en la ciudad, decir que los edificios mayoritariamente construidos después de 1985 fueron menores los daños que sufrieron, exceptuando 2 o 3 que, como usted ya comenta, pudieran tener algún grado de responsabilidad por alguna implicación. El resto de los edificios colapsados fueron pues de los años 60, 70, y que eso, bueno, generó pues también un esquema, o genera un esquema de revisión, por saber si hubo ampliaciones en la construcción, por saber si se utilizaron otro tipo de materiales, en fin, eso ya lo determinará la propia autoridad investigadora. Así es, también insisto, aunque no es ámbito de su competencia, le tengo que preguntar, estas responsabilidades que usted nos habla que se tendrían que fijar una vez que se tengan los resultados de las investigaciones pertinentes, serían contra los inmobiliarias, pero no solamente también contra ellos, sino eventualmente contra las autoridades locales, es decir, jefes delegacionales, en fin, ¿hasta qué nivel podría llegar el fincamiento de estas responsabilidades? La instrucción del jefe de gobierno ha sido en todo momento hacer estas investigaciones, llegar a las últimas consecuencias. Aquí no habrá bajo ninguna circunstancia un esquema de impunidad, al contrario, de certeza jurídica y sobre todo de tranquilidad para los habitantes de la ciudad. Y podría ir contra particulares y también autoridades. Quien esté implicado en un esquema de responsabilidad tendrá justamente que afrontar esta investigación. Finalmente, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, Manuel Granados, ¿qué pasa con aquellas personas que, pues, en esta situación difícil, en esta tragedia que provocó el sismo del 19 de septiembre, perdieron los documentos básicos, acta de nacimiento, en fin, cómo poder recuperarlos y qué tipo de apoyo estará ofreciendo el gobierno capitalino a todos ellos? Bueno, desde el día 19 de septiembre la instrucción del jefe de gobierno fue atender la emergencia y paralelamente generar toda la atención jurídica en estos casos, dando de manera gratuita a través de nuestras unidades móviles en las zonas donde hubo esta afectación, la recuperación de documentos, actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, testamentos, incluso escrituras, y con ello pues también generar esta documentación
a quienes la perdieron. Nosotros hemos atendido hasta el día de hoy más de 16,000 casos de manera particular, de manera puntual, y se han entregado también de manera gratuita esta documentación. Consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, Manuel Granados, muchísimas gracias por su tiempo y su confianza aquí en Aristegui en Vivo. Buenos días. Como siempre, estoy a sus órdenes y a su audiencia. Muchísimas gracias.